Alumno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las labores académicas para que así ustedes no se puedan atrasar en su desarrollo de clase. Como ustedes bien saben que nuestro gobierno ha decretado la movilidad a nivel nacional y es por eso que nosotros estamos obligados a hacer las clases virtuales. Pues bueno, alumnos, deseando que todos se encuentren bien de salud, vamos a ver hoy día un nuevo tema sobre las culturas. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que ustedes están viendo en estos dibujos? Muy bien, alumnos, como ustedes en el primer dibujo están viendo una embarcación, ¿ya? Y acá un señor que está con sus mercaderías, ¿sí? Luego en el otro dibujo estamos viendo a un personaje bíblico, ¿ya? El que separa las aguas para poder cruzar con toda su gente en busca de una tierra prometida, ¿sí? Estamos hablando de Moisés, ¿sí? Más o menos saben de qué cultura estamos hablando. Estamos hablando sobre la cultura fenicia y los hebreos, ¿sí? Acá son los fenicios y de la Biblia estamos hablando de la cultura hebrea, ¿sí? Los fenicios eran grandes comerciantes, se dedicaban a la mercadería, ¿sí? Y acá se dedicaban a la predicación de la palabra de Dios. Este señor 40 años estuvo en busca de la tierra prometida, ¿sí? Muy bien. Los fenicios, a ver, vamos a desarrollar primero los fenicios. ¿Qué nos dice sobre esta cultura? Pues esta cultura se desarrolló en el Golfo Pérsico, ¿ya? Dice que eran procedentes de una raza semita, hace más de 3000 años antes de Cristo. Pues los fenicios tenían un nombre conocido como Canaán, ¿sí? La civilización sobrevivió en las pequeñas llanuras encerradas entre el mar y las tierras boscosas del Líbano. Era el dominio de aquellos a quienes los griegos llamaban fenicios y los orientales seguían llamándolos cananeos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran de Canaán. Bien, aquí vemos los personajes, así era la vestimenta de los fenicios. ¿Sí? Entonces, esta vestimenta hizo que desarrollara la textilería. ¿Sí? Bien, aquí vemos su comercio, vamos a decir en una feria, qué es lo que ellos producían y vendían. ¿Existían las monedas? No existían las monedas, existían los trueques en ese tiempo. ¿Ya? Muy bien. Continuando, vamos a ver la ubicación de esta región fenicia. ¿Dónde se ubica esta región de Fenicia? Se desarrolló en el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Su territorio pertenece a la actualidad al Líbano. Eran grandes navegantes y comerciantes, lo que le decía en el primer dibujo, ¿no es cierto? Crearon y propagaron su alfabeto, del que se derivaron casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Se caracteriza por los bosques del Líbano, de donde se obtenía la madera. Sus tierras eran de cultivo que les brindaban cereales, hortalizas, vid, olivo y entre otros productos más que ellos consumían, ¿sí? Para poder alimentarse. Muy bien, aquí vemos su organización, cómo ellos estaban distribuidos. Aquí vemos la vid, ¿sí? Por acá están las ovejas, ¿ya? Cómo cargaban sus productos, ¿sí? ¿Sí? Acá su vivienda, cerca siempre a los ríos, ¿ya? Para poder desarrollar así mejor la agricultura.
¿sí? Pues bueno, aquí en este mapa vamos a ver en esta color morada, todo pertenecía a la cultura fenicia, las grandes ciudades, ¿sí? El mar Mediterráneo por aquí navegaban. Ahora, ellos no utilizaban la brújula para poder navegar porque en ese tiempo no existía todavía. Así es que ellos, ¿cómo navegaban? Por la orilla o la costa, ¿sí? Toda la costa ellos navegaban, llegaron así hasta el Atlántico. ¿Sí? Muy bien. En la cultura fenicia tenemos tres periodos: el periodo de Sidón, el periodo de Tiro y el periodo de Cartago. ¿Sí? El periodo de Cartago. Muy bien. Vamos a ir hablando uno por uno. El periodo de Sidón se convirtió en la principal ciudad de Fenicia en el siglo X a.C. Destacó como centro de importancia comercial. Sus barcos navegaron en la cuenca oriental del mar Mediterráneo. Prácticamente este periodo de Sidón fueron los grandes navegantes, ¿sí? Que transportaban sus mercancías procedentes de Chipre, Rodas, Asia Menor, Grecia, isla del mar Egeo y costa del mar Negro. Este periodo llegó a su fin cuando los filisteos saquearon y destruyeron la ciudad de Sidón en el siglo XII a.C. En el periodo de Tiro se destaca la producción comercial con el rey Irán I, llegando su comercio por el mar Rojo hacia el oriente. Los ciudadanos alcanzaron la hegemonía sobre el mar Mediterráneo, fundando nuevas colonias en la costa de España, Córcega, Cerdeña, Malta, Sicilia, las Islas Británicas o el norte del África, entre otros. Cartago fue la ciudad más importante, con una gran actividad comercial y de exploración. Tiro se convirtió en una zona de intercambios comerciales entre Occidente y Oriente. Posteriormente, la presión y el yugo de los persas, entre otros, supuso su final. El rey Nabucodonosor II egipcio tomó la ciudad de Tiro. Muy bien, vamos a ver el periodo de Cartago. ¿Qué nos dice el periodo de Cartago? Gracias a la decadencia del periodo de Tiro, Cartago se convirtió en una de las ciudades más importantes y prósperas del Mediterráneo. Ahí vamos a encontrar pequeñas colonias de fenicios ubicadas al norte del África. Su dominio comercial abarcó desde Sicilia hasta las costas españolas. Sus grandes rivales fueron los griegos y posteriormente los romanos, quienes destruyeron la ciudad de Cartago en el año 146 a.C. en las guerras púnicas. Acá estamos viendo el mapa donde ellos navegaban. ¿Sí? Ya les decía que ellos navegaban a través de las costas, porque en ese tiempo no existía la brújula, y si ellos se iban más adentro, ¿ya? Entonces se perdían, no regresaban a su sitio de origen. Es por ello que navegaban cerca de las costas, y por las noches pues se guiaban a través de las lunas o las estrellas. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo, vamos a ver las manifestaciones culturales. Pues bueno, tuvieron diferentes tipos de manifestaciones culturales. Por ejemplo, en la religión, ¿ya? En la tintorería y la escritura. También tenemos el arte, ¿ya? A ver, la religión dice que fueron politeístas antropomorfos, ¿sí? Creían en muchos dioses y la naturaleza. También adoraban a los astros y a los fenómenos de la naturaleza, dice acá. Destacaron los ritos sangrientos y sacrificios. Sus divinidades principales fueron dos, ¿ya? Baal
y Astarte o Baalí. Baal, el sol, el maestro, dios de las lluvias y las tormentas. Y el arte o Abalit, la luna, diosa de la vegetación y la fecundidad. Baal como masculino, como el hombre, y Astarte como femenino, la mujer. ¿Bien? Muy bien, estos dioses recibían otras denominaciones en los donde se les adoraban. Adonis, la agricultura, en Biblios, Eshun en Sidón, Melcar en Tiro y Baal Moloch en Cartago. Yan, que era el dios del mar, Mod, la sequía y muerte. ¿Sí? La tintorería pues destaca el teñido de tejidos mediante el uso del mórex, púrpura, encontradas a orilla del mar Mediterráneo. Pues así Fenicia se convirtió en el país de la púrpura. En la escritura, pues tenían varios tipos de escritura, ¿ya? La cuneiforme, la jeroglífica, y también estos señores crearon el alfabeto compuesto de 22 signos, con los cuales podían escribir cualquier palabra. Dice que este alfabeto provenía de la palabra Aleph, que significa buey, y Bet, que significa casa. ¿Sí? Los griegos, que decía Aleph Bet, alfa y beta. Fue mejorando los griegos quienes agregaron las 5 vocales también. En el arte, pues el arte de Fenicia pues alcanzó su esplendor. Según el artista Irán, fue enviado para construir y decorar el templo de Salomón en Jerusalén. La influencia de egipcio en el arte fenicio de crear obras. Respecto a la arquitectura, se han encontrado piezas de la diosa Tanit, procedente de la necrópolis del Puig de Molins, que se expone en el Museo de Ibiza. ¿Sí? Muy bien. También vamos a hablar sobre la organización económica. A ver, sobre la organización económica, estos señores desarrollaron actividades como comerciales, marítimas, empresariales e industriales. En las industrias desarrollaron pues el tejido, el teñido y del vidrio y los metales. En el comercio pues fueron grandes comerciantes, ¿ya? A través de grandes embarcaciones. En la empresa fenicia pues crearon grandes talleres con numerosos personales asociados al capital y la unión de varias personas para conducir en serie y obtener beneficios en común. Por ejemplo, a la empresa fenicia la desarrolló el rey Salomón. Construyeron el famoso templo de Jerusalén en un periodo de 7 años. ¿Sí? También se organizaron en el aspecto político a través de la monarquía. Se trataba de una monarquía hereditaria y protegida por los dioses, dedicándose a la construcción de templos y estatuas. En la oligarquía surge cuando el poder está en manos de unas pocas personas. Comenzó a tomar forma a medida que las actividades comerciales eran más expandidas. También tenemos la colonización. Como ellos hacían el comercio a través del Mediterráneo, ellos iban colonizando ciertos lugares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, son sus manifestaciones culturales de la cultura fenicia. Ahora, la cultura hebrea. A ver, vamos a hablar sobre estos predicadores de la palabra de Dios.
¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Dice que se asentaron en la región de Palestina, territorio que forman en la actualidad Israel, llamada en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida. Estaba situada al sur de Siria, en el Asia Menor. ¿Sí? ¿Cuáles eran sus límites de esta cultura hebrea? Por el norte con Fenicia y Siria, por el sur con el desierto de Sinaí, el este con el desierto de Arabia y el oeste con el mar Mediterráneo. ¿Sí? Aquí lo vemos. Todo esto era hebrea. ¿Entendido? Muy bien. Seguimos. Periodo de su historia. El pueblo hebreo atravesó grandes periodos de los patriarcas, de los jueces y de los reyes. ¿Ya? Fueron 3 periodos importantes en la historia. A ver, ¿qué nos dicen los patriarcas? Periodo que era gobernado por ancianos. Se dedicaron al comercio. Entre los patriarcas pues destaca Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Muy bien. Estos señores pues, como eran los más sabios, los ancianos, ya así se le llamaban a los patriarcas, los más ancianos, eran los jefes y como tal ejercían la máxima autoridad sobre las personas y bienes. ¿Sí? Eran jueces, sacerdotes y jefes del ejército. Así que ya saben, los más ancianos eran los que gobernaban en el tiempo de los patriarcas. Los jueces, ¿sí? ¿Qué dice? Se constituyen en tribus. En tribus. Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida llamada Canaán. Cada tribu tenía un jefe militar y un religioso llamado juez. ¿Quiénes eran? Otoniel, Gedeón, Tola, Yair, Jefet, Isán, Elón, Sansón y Samuel. ¿Sí? Este periodo de los jueces. Dice, constituyeron como nación por primera vez. Josué siguió al pueblo en su conquista, ya que estaba ocupada por otros pueblos. La cultura hebrea logró tomar posesión en el siglo XII a.C., conducido a cada tribu por un jefe militar y religioso. Adoptaron la forma sedentaria, formando pueblos y ciudades. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es este señor? Moisés, quien caminó 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Muy bien. Tenemos los reyes. Periodo de los reyes. Eran gobernados por reyes. Surgió por la necesidad de unificar y defenderse de sus enemigos. ¿Quiénes eran? Los filisteos. Los principales reyes fueron Saúl, David y Salomón. Aquí estamos viendo al rey David. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice de este periodo también? Vamos a ver. Los filisteos de las costas y los nómades desiertos eran los enemigos de este periodo, ¿ya? De los reyes. Contaron con gran espíritu de solidaridad, unidad religiosa y el ejemplo de las grandes monarquías de Egipto y Mesopotamia. Así que estos señores, tanto Saúl, David y Salomón, pues se guiaron de las grandes monarquías de Egipto y Mesopotamia para poder ellos administrar su territorio. ¿Sí? Ya saben, tenemos los patriarcas, los jueces y los reyes. A ver, vamos a hablar sobre los reyes, diré sobre los patriarcas, ¿ya? Abraham, Jacob y Moisés.
Ya está. Abraham dice organizó al pueblo hebreo, salió de Mesopotamia y llegó a Canaán. Este pueblo practicó una vida de peregrinación y vagabundaje. ¿Sí? Este señor, la Biblia, este es Abraham, quien Dios manda a descuartizar a su hijo. ¿Sí? Y le hace caso a Dios y lo iba a descuartizar y Dios le dice que no, que ya creerá en él. Jacob fue la verdadera base de este pueblo fundado por los descendientes de sus 12 hijos, donde formaron 12 tribus. Se produce el ingreso a Israel durante el gobierno de Ramsés II. Posteriormente serían esclavizados. ¿Sí? Aquí vemos a Jacob que hizo una alianza con Dios cuando él colocó esta piedra. ¿Sí? Moisés, ya ustedes saben sobre la vida de Moisés, ¿no es cierto? Él sacó a su gente de Egipto que eran esclavizados, ¿no? Él también fue un faraón, ¿sí? Pues bueno, tuvo como primo a Menecta, el faraón que cuando Moisés salió, él quedó en su reemplazo, ¿sí? Se marcharon cruzando el Mar Rojo y vagando por el desierto, 40 años, para poder llegar a la tierra prometida, Canaán. ¿Sí? Él llegó, no llegó, ¿sí? Finalmente llegar a la tierra prometida de Canaán. Él no pisó la tierra prometida, murió antes, ¿ya? Porque Dios no le dejó que ingresara a él, ¿sí? Josué sí siguió en la marcha de los israelitas a la tierra prometida. Bien, ahora vamos a ver sobre los jueces. También tenemos 3 jueces importantes de aquellos tiempos: Gedón, Sansón y Samuel. ¿Sí? A ver. Gedón significa destructor, guerrero poderoso. ¿Sí? Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera. Fue enviado por Dios para vencer a los madianitas con una buena estrategia. Aquí está, era guerrero este señor Gedón. Sansón, como ya ustedes saben, con una peluca grande y una fuerza muy poderosa, destruye todo, ¿no es cierto? Muy bien, fue un juez famoso por su fuerza de superhéroe y por conducir la pelea contra el mayor enemigo de Israel, los filisteos. ¿Ya? Destaca por su fuerza, se enfrentó al enemigo llamado filisteo. Aquí vemos este dibujo donde destruye, ¿no?, el palacio. Samuel. ¿Qué dice Samuel? En el tiempo en que apareció Samuel, el pueblo judío había pasado cerca de 400 años sin un liderazgo central. Cuando Samuel era joven, viajaba por la tierra dictando la ley judía y dando consejo al pueblo. ¿Qué dice? Unifica a los israelitas y fue el último profeta quien coronó como rey a Saúl del pueblo hebreo. Aquí vemos a Samuel, ¿sí?, haciendo sus leyes para ver cómo va a unificar a su pueblo. Ahora vamos a ver los reyes. ¿Sí? Tenemos a Saúl, a David y a Salomón. Muy bien, Saúl dice que nombra rey a petición del pueblo. Durante su gobierno organizó un magnífico ejército que le permitió a la cultura hebrea vivir en paz y asegurar sus fronteras. También fue brillante guerrero. Fue proclamado rey teniendo principios religiosos. Su reino fue limitado y su sucesor fue el rey David. ¿Sí? Muy bien, acá vemos al rey David. David dice: se hizo famoso por su valentía, hazaña de dar muerte con su onda al gigantesco. ¿Cómo se llama? Goliat. Fue un profeta y verdadero creador del Estado hebreo.
fundó la capital del reino en los restos de las fortalezas de Jebús, a la que llamó Jerusalén, ciudad que fue símbolo de la unidad religiosa y política del pueblo judío. Dice, consolidó el Estado de Israel y fortaleció sus fronteras. Dominó a filisteos, moabitas y edomitas, conquistó Jerusalén y tuvo el arca de la alianza. Fue sucedido por su hijo Salomón. Acá lo vemos a David, que mató a Goliat de un hondazo. Salomón. A la muerte de David, ¿sí?, le sucedió en el trono su hijo preferido Salomón. En su reinado, los hebreos adquirieron un gran desarrollo material, particularmente en la actividad comercial, con cuyas riquezas embellecieron su capital y construyeron el templo de Jerusalén en 7 años. ¿Sí? Dio a Israel una organización política conservadora, pero se debilitó militarmente y territorialmente, creando una marcada crisis del reino. Su hijo Roboam no tuvo cualidades políticas e Israel se dividió en Judá e Israel. ¿Sí? Aquí vemos a Salomón. Muy bien. Ahora tenemos la organización económica. También pues estos señores se dedicaron al pastoreo, a la producción de la agricultura y el comercio a través del mar Mediterráneo oriental y del Mar Rojo. Sus aportes culturales. Pues bueno, tenemos la religión, tenemos el monoteísmo. ¿Sí? Solamente creía en un solo Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este Dios en ese tiempo? Jehová, creador de todas las cosas y del universo, ¿no es cierto? Esto fue producto de una larga evolución religiosa cristalizada por Moisés, quien impulsó vigorosamente el monoteísmo durante 40 años de vida errante a través del desierto luego del Éxodo. ¿Sí? Ahora hablamos de la Biblia. Viene de dos voces griegas, biblos, que significa libro. En efecto, la Biblia es el conjunto de libros sagrados, o la Sagrada Escritura, del pueblo judío y de las religiones cristianas, por un profundo contenido religioso, filosófico y literario. ¿Sí? Está considerado como las obras más hermosas de la humanidad. Se encuentra formado diversos libros, todos reunidos en un solo cuerpo, y se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Sí, muy bien. Acá vemos la Santa Biblia, vemos las escrituras de la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Antes de culminar la clase, pues en el Antiguo Testamento, pues en esta cultura hebrea, la salvación comprende los siguientes libros: el Pentateuco, el Profético, el Talmud. ¿Sí? Esos son los libros. El Pentateuco, dentro del Pentateuco están las escrituras de Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. ¿Sí? En el Nuevo Testamento está el Decálogo. ¿Ya? Donde ahí también vamos a encontrar ¿cómo se llama? Los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Sí? Muy bien. Señores, espero que esté de agrado de todos. ¿Sí? No olvidar de las actividades, ¿ya? Las preguntas para resolver. Me imagino que también ya estarán avanzando su libro. ¿Sí?
Y aquí estoy dejando buscar en el diccionario las siguientes palabras: monarquía, oligarquía, cuneiforme. ¿Sí? No se olviden de dibujar. ¿Ya? Así que si tienen algún inconveniente, pues no duden en comunicar. Y no voy a estar revisando su cuaderno. Todo lo que hemos venido desarrollando, lo que está escrito en la diapositiva, ustedes van a escribir en su cuaderno. ¿Ok? Yo voy a revisar. ¿Cómo vamos a revisar? A través después de van a tomar fotos y me lo van a enviar. ¿Ok? Así que alumnos, para yo tener sus notas y poderlos evaluar. Así que alumnos, cuídense, no se estén exponiendo y muchísimas gracias. Que Dios derrame sus bendiciones a todos ustedes. Bye.